La historia de Keiler. Nuestra historia comienza a mediados del siglo XX. Nuestro protagonista, el joven Keiler de 14 años, ese joven a su corta edad no podía hacer ni sentir muchas cosas de las que un ser humano normal, dado que era el resultado de un experimento científico, y por un error de uno de los científicos, este joven no sentía sueño y por ende le causaba dificultad dormir. No sentía emociones, no sentía hambre y otras cosas más. Pero para él eso no era un problema, o al menos él no lo sabía. Dado que había sido denominado un fracaso científico, lo habían mantenido encerrado en instalaciones científicas y nunca había tenido contacto con ningún ser humano. Fue criado por robots. Como todos sabemos, los robots son programados para hacer cosas específicas. Por tal motivo, Keiler pensaba que todo estaba bien. En una tarde normal, cuando de repente sonó una explosión y todo el lugar comenzó a incendiarse. El joven, guiado por un robot ya que no sentía el peligro, fue guiado a la salida de emergencia, y fue así como se dio su primer encuentro con un ser de carne y hueso. El joven, atónito, se dirigió a esa persona que nunca antes había visto, el cual era un socorrista. Le prestó los primeros auxilios y, a pesar de todo lo malo que estaba ocurriendo, este chico parecía no sentir miedo. El socorrista llevó a Keiler a un sitio seguro, y fue cuando Keiler empezó a narrar lo que había sido su vida. Y fue allí donde se dio cuenta que era muy diferente al resto de personas que lo rodeaban. Y en ese momento dio inicio a su plan de ser un ser humano común y corriente. Ser personas que lo pudieran ayudar. Tocó muchas puertas buscando explicación al por qué él no podía sentir ni percibir muchas cosas. Fue así como dio su paradero con el científico Abel. Ese científico se emocionó mucho y le contó que hace unos 20 años, cuando tan solo era aprendiz, sin querer había cometido un error que le causó el fracaso de un experimento, y por ende había sido despedido, y les habían hecho creer que el experimento que realizó había sido eliminado. Pero hoy, gracias a Dios, podía enmendar su error. Este científico comenzó a realizar una serie de llamadas a científicos mucho mayores que él, con más experiencia, para que le brindaran información sobre qué podía hacer con Keiler. Este fue llevado a otras instalaciones, pero esta vez atendido por personas con mayor conocimiento y experiencia científica. Estos, al ver a Keiler, estaban asombrados con este experimento que se había hecho y estaban dispuestos a ayudar a Keiler. Un 24 de noviembre, cuando por primera vez se reunieron los científicos más grandes de aquel tiempo, iniciaron con todos los estudios para volver a Keiler un ser humano normal. Después de 2 años de estudio, llegaron a la conclusión que ese joven tenía desconectadas las partes del cerebro que se encargaban de producir sensaciones tales como hambre, adrenalina, la necesidad de tener sexo, emociones, percibir sabores y muchas cosas más. Esto se debe a que el tálamo y el hipotálamo son las partes encargadas de realizar estas labores. Keiler no comprendía qué era lo que él tenía y de qué estaban hablando. Le dijo: doctor, ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falta dentro de mí? Él pedía con ansias que le explicaran, pues necesitaba saber qué era el tálamo y el hipotálamo. De esta charla se encargó el científico Abel, quien lo invitó a su oficina y le ofreció un café. El joven le preguntó: ¿qué clase de bebida es esta? Nunca en mi vida la había visto. Abel le respondió que es la bebida más rica del mundo, a la que Keiler le respondió: bueno, yo no puedo diferenciar entre sabores. Abel sonrió y le dijo: muy pronto lo harás. No te preocupes. Si te deja realizar un procedimiento para que seas igual a todas las personas que estás observando en este mundo, y esta vez todo saldrá bien. Abel le dijo a Keiler: el error que cometí hace muchos años fue que no conecté tu cerebro al tálamo y al hipotálamo. Mira, acércate. Acércate, te muestro. Abel prendió su computadora y le dijo: el tálamo es básicamente un conjunto de materia gris, mientras le mostraba unas fotos. Cuerpos de neuronas formadas por 2 estructuras encefálicas con forma de huevo que se encuentran una frente a la otra. Podemos decir que están en un lugar estratégico que le permite ser la compuerta de la corteza cerebral. Prácticamente toda la información que llega o que desciende de la corteza pasa primero por el tálamo. Los núcleos del tálamo se organizan alrededor de la lámina medular interna, que tiene forma de Y, dividiendo el tálamo en 3 partes: anterior, medial y lateral.
Dentro del tálamo se pueden distinguir diferentes tipos de núcleos, como son núcleos de conexión específica, núcleos de conexión inespecífica y los núcleos de asociación. Pero doctor, interrumpió Keller, ¿cuál es la función de este? Tranquilo, Keller, ya te voy a explicar, respondió Abel. Es una estructura compleja que tiene implicaciones en diversas funciones del sistema nervioso central y estas son algunas de ellas: sensitivo motor, atención, memoria y entre otras. Oh, comprendo, dijo Keller. Pero me habías dicho que eran dos. ¿Cuál es la otra, doctor? Claro, dijo Abel. El otro es el hipotálamo. Como su nombre lo dice, está debajo del tálamo. Su función o sus funciones son estas. Este es el encargado de que todo lo que se realiza a través del sistema nervioso autónomo, es decir, le envía órdenes a cada parte del cuerpo para que se adapte a cada situación. Entre los procesos que se encarga están niveles de sueño, nivel de excitación, nivel de hambre, presión sanguínea, tensión muscular y entre otras. ¡Wow! Dijo Keller. Entiendo muchas cosas, doctor. Lo que vamos a hacer, dijo Abel, con el resto de doctores es intentar llegar a tu cerebro en donde se encuentran ubicadas esas partes que están desconectadas y conectarlas. Así podrás sentir, degustar de muchos sabores y emociones. ¿Usted cree que funcione?, preguntó Keller. Claro, Keller, dijo Abel. Hoy en día todo es posible. Pasaron unos días y al estar todo listo, dispuesto para la gran hazaña, el joven Keller entró al quirófano y tardó la operación por más de 10 horas, pero aunque muchos no creían que sería posible, sus doctores lo lograron. Hoy este joven está convertido en un ser humano y todo le funciona con normalidad. El científico Abel enmendó su error y es reconocido como el científico más famoso de la actual historia del siglo XX de aquel lugar.